México, una tierra de volcanes, antiguas civilizaciones, conquistas, revoluciones y un pueblo que nunca se rinde. En los próximos minutos viajaremos por más de 3000 años de historia. Prepárate para descubrir cómo se forjó esta gran nación. La historia de México comienza mucho antes de la llegada de los españoles. Alrededor del año 1200 a.C., los olmecas, conocidos como la cultura madre, florecieron en lo que hoy es Veracruz y Tabasco. Dejaron enormes cabezas de piedra y una influencia duradera. Después, surgieron culturas como la teotihuacana, que construyó la imponente ciudad de los dioses, los mayas con sus avanzados conocimientos astronómicos y matemáticos, los zapotecas en Monte Albán, los toltecas, guerreros y artistas. Pero fue en el siglo XIV cuando una tribu mexica fundó una ciudad sobre un lago, Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. En solo 2 siglos se convirtieron en potencia dominante del centro de México. Una civilización rica, compleja y destinada a cambiar para siempre. Durante casi 300 años, la corona española gobernó. Se impuso la religión católica, se fundaron ciudades, universidades y se extrajo riqueza minera, especialmente plata. Mientras tanto, los pueblos indígenas fueron sometidos y explotados. Pero en el siglo XVIII, las ideas ilustradas y los abusos del sistema comenzaron a sembrar la semilla de la independencia. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla dio el famoso Grito de Dolores. Iniciaba la Guerra de Independencia. Líderes como Morelos, Guerrero e Iturbide tomaron la antorcha. Tras 11 años de lucha, en 1821, México finalmente se independizó de España. Pero lo difícil apenas comenzaba. México nació inestable. Primero fue imperio, luego república. Surgieron constantes conflictos entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas. En medio de todo, un personaje dominó la política por décadas: Antonio López de Santa Anna, héroe para unos, traidor para otros. En 1836, Texas se separó y en 1847, México enfrentó su peor derrota, la guerra contra Estados Unidos, perdiendo más de la mitad de su territorio en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Líderes como Morelos, Guerrero e Iturbide tomaron la antorcha. Tras 11 años de lucha, en 1821, México finalmente se independizó de España. Pero lo difícil apenas comenzaba. A mediados del siglo XIX, Benito Juárez impulsó las leyes de reforma, separando iglesia y Estado. Esto desató una guerra civil entre liberales y conservadores. En medio del caos, Francia invadió México y colocó a Maximiliano de Habsburgo como emperador, pero Juárez resistió. En 1867, el imperio cayó y Maximiliano fue fusilado. La República triunfaba. Porfirio Díaz tomó el poder y gobernó por más de 30 años. Fue una época de modernización. Se construyeron ferrocarriles, se impulsó la industria y llegaron inversiones extranjeras. Pero también hubo represión, pobreza y desigualdad. El pueblo estaba cansado y la revolución estaba por comenzar. En 1910, Francisco I. Madero se levantó contra Díaz. Pronto, el país cayó en una guerra civil brutal. Surgieron líderes como Emiliano Zapata, defensor de la tierra, y Pancho Villa, caudillo del norte. Tras años de lucha, traiciones y miles de muertos, se promulgó en 1917 una nueva constitución, una de las más avanzadas del mundo, aunque la paz aún tardaría en llegar. A lo largo del siglo XX, México se transformó. Surgió el PRI, partido hegemónico por más de 70 años. Hubo crecimiento económico, pero también autoritarismo. En 1968, el movimiento estudiantil fue brutalmente reprimido. En 1985, un devastador terremoto sacudió la Ciudad de México, pero la sociedad civil respondió con valentía.
En 2000, por fin llegó la alternancia democrática. Y aunque el país aún enfrenta desafíos, como la violencia y la corrupción, también se ha convertido en una de las economías más importantes de América Latina. México es historia, lucha y esperanza. Un país con raíces profundas y un futuro que sigue escribiéndose cada día. Esta es su historia y aún no termina. ¡Viva México!